Esta noche en Desde las Cámaras, el análisis y las propuestas a la reforma al Poder Judicial. Y también tenemos los resultados de la encuesta de transparencia de los congresos locales. Y en el estudio, Jorge Triana, quien es diputado federal por el PAN. Desde las Cámaras comenzamos. Han concluido 5 de los 9 foros de los diálogos nacionales organizados por el Congreso de la Unión para analizar la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el jefe del Ejecutivo Federal. En Veracruz se llevó a cabo el 5º Parlamento Abierto en el que se abordaron los alcances de la reforma al Consejo de la Judicatura Federal y en el que participaron legisladores, magistrados y representantes del Poder Judicial de la Federación, especialistas y académicos. Es importante destacar que durante estos días también se han impulsado otros eventos con la finalidad de socializar aún más esta trascendental propuesta legislativa. De esta manera se observa la voluntad de los representantes de las distintas fuerzas políticas por ampliar la difusión de los alcances de esta reforma al Poder Judicial. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa estos encuentros que ayudarán al diseño de un dictamen que garantice el fortalecimiento del sistema judicial de nuestro país. Continúa el debate en la Comisión Permanente, sobre todo en torno a la reforma judicial. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó el atentado perpetrado contra Donald Trump. Informo a la Asamblea que los integrantes de la mesa directiva suscribimos un pronunciamiento por el que se condena el atentado perpetrado el 13 de julio de 2024 en contra del expresidente de los Estados Unidos de América y precandidato a la presidencia Donald Trump. Posteriormente, se enfrentaron Morena y sus aliados contra la oposición en un debate donde nuevamente la reforma al Poder Judicial fue el tema de la agenda política. La oposición acusó de riesgos y simulación. Que ojalá que estos foros de Parlamento Abierto no sean una burla con las y los mexicanos. Ojalá que estos foros de Parlamento Abierto permitan a la mayoría la inclusión de las propuestas. Y vivimos en un país, y vuelvo a insistir, donde el crimen organizado tiene presencia en grandes zonas territoriales y hay violencia explícita en muchas regiones de nuestro país todos los días. Y si la reforma judicial no tiene en cuenta estos elementos, se pueden tomar decisiones que en lugar de mejorar el sistema de justicia, pongan en riesgo la estabilidad de varias regiones al propiciar que los poderes fácticos se apoderen de la estructura judicial. Sin embargo, Morena argumentó la organización de los foros de diálogo realizados hasta ahora. ¿Cómo que hemos anunciado que vamos a dictaminar sin modificar nada, que estamos dispuestos a eso desde ya? Claro que no. Para eso de verdad están siendo estos diálogos nacionales en donde principalmente hemos estado escuchando las voces vinculadas al Poder Judicial Federal. Finalmente, por unanimidad, la Comisión Permanente aprobó el nombramiento de 10 magistrados del Tribunal Agrario, propuestos por el Ejecutivo Federal. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Qué va a pasar con la reforma judicial? Se van a elegir 5,800 jueces, magistrados, ministros del sistema de justicia, no nada más a nivel federal, sino también a nivel de los estados. Esto representa una carga financiera importante. Y por otra parte, por si fuera poco, encontramos un obstáculo gigantesco. ¿Cómo se van a elegir? Que también tiene otro costo. Y por si fuera poco, tendríamos que observar detenidamente si se va a elegir a cualquiera, que lo único que diga, yo quiero ser electo juez. Las cosas no son fáciles, pero eso se debe subsanar dentro de lo que ya es un hecho de la reforma judicial. Pero ¿hasta dónde van a llegar? De eso vamos a platicar con el senador Nabor Rojas
Mancera. Mira, lo que es innegable, y lo hemos visto hoy en el Pleno, o en la permanente con las discusiones que hemos tenido con las diversas fuerzas políticas, es de que sí es necesaria una reforma judicial. Ya hoy la oposición ya lo acepta. Los mismos ministros, los magistrados, los jueces, he escuchado en las ponencias que han habido en los foros, es de que aceptan que debe haber una reforma judicial. Es de todos conocidos los excesos, ¿no? Las pensiones vitalicias, los altos sueldos, las canonjías, los seguros médicos extensos, es decir, mucho dispendio en el Poder Judicial, pero sobre todo el tema que tiene que ver con actos de corrupción, que hay mucha gente que está detenida, que está presa, que está sin procesos después de muchos años. Y el otro día me llamó la atención que justamente un connotado panista decía que él estaba consciente de que un porcentaje elevado de la gente que está presa son gente, sobre todo, que no tiene un nivel económico importante. Eso es lo sustancial, yo diría, para el cambio de la reforma judicial. En el caso del 2 de junio, para mí fue un referéndum, y la misma oposición lo decía. Nosotros acudimos a las campañas electorales por el plan C, porque hubo un plan A, que fue un cambio a la reforma primero electoral, te acordarás, la misma oposición hizo un grupo de contención y nos bloqueó la reforma electoral en la Cámara de Diputados, no llegó a la Cámara de Senadores, luego hubo un cambio, hubo una propuesta, una reforma, un plan B, que era un cambio a leyes secundarias básicamente, y que nos lo echó abajo justamente el Poder Judicial. Después fue muy claro lo que comentó nuestro partido, que fue: vamos por un plan C para una reforma electoral, un plan C para una reforma eléctrica, un plan C para una reforma judicial. Yo creo que sí debe haber una figura que juzgue a los juzgadores, que no haya impunidad. Mira, ¿qué es lo más preocupante dentro del tema de la seguridad en el país? La impunidad. ¿Cuántos delitos realmente se denuncian? Estamos hablando de un 0. tantos por ciento, es decir, tenemos un porcentaje muy mínimo de denuncia por la impunidad. La gente no cree en las autoridades judiciales. Con la elección del 2 de junio la gente votó por una reforma judicial en donde los jueces, magistrados y ministros sean votados, que sean por elección directa. La revisión al Consejo de la Judicatura Federal y la elección de los jueces son dos de los temas más importantes de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo han evolucionado estos foros? Nuestra especialista Alicia Salgado nos da su opinión. Bueno, recién están avanzando todos los foros que se han realizado. Llevamos 9 foros en diferentes estados del país, en diferentes tribunales, en congresos, en donde se ha afianzado mucho la posición del grupo de Morena, es decir, que están cerrando filas para apoyar el paso de la reforma judicial. Sin embargo, el presidente López Obrador en esta semana, y en dirección al Congreso y a las propuestas que han ido realizando los diferentes ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como los presidentes de tribunales locales y también los magistrados de distintos colegiados, ha comenzado a señalar que se le pueden mover comas. Es un decir. No es que quede tal cual y a lo mejor tenga un arreglito menor. En realidad lo que se tendrá que hacer, y esa es una de las conclusiones importantes de las 5 hasta hoy, o de las más repetidas, e inclusive por la mayoría o los representantes de Morena, tanto de diputados y senadores, es que se revisarán las condiciones de elección de los jueces. Hay quien dice que un chico que sale de la universidad tiene todo el hambre para poder tener éxito y no está maleado, de tal manera que podría, una vez teniendo el título, aspirar a ocupar una plaza de juez. Sin embargo, también hay quien dice que la carrera judicial debe estar presente y tener al menos un poco de experiencia, y no solamente eso, sino especialidad.
los jueces que ven los temas de carácter civil o los temas de carácter mercantil, que la mayoría se ven en los juzgados civiles, o los jueces que ven todo lo que tiene que ver con la relación ciudadano-Estado, que son los de derecho administrativo, o los fiscales con el Tribunal Fiscal. En fin, van tomando especialidad en la medida en que van avanzando su carrera, y eso es lo que se está subrayando. La segunda es que al parecer se está tomando en cuenta la posibilidad de realizar elecciones empatadas con las elecciones federales, de manera que el costo de organizar una elección para seleccionar jueces sea parte de un costo para seleccionar funcionarios públicos por elección popular. Este creo que es son dos de los principales elementos que se han repetido y que podrían incluirse en la revisión del texto constitucional que ha entregado el presidente López Obrador, y que también podría incorporarse en sus leyes secundarias. Y por último, te comento el tercer elemento en común en estos 8 fueros, incluyendo el de Chiapas, es que, bueno, la ministra Piña ha llamado una y otra vez a la posibilidad de sentarse en una mesa a negociar la mejor reforma posible para fortalecer al Poder Judicial y eliminar las posibilidades de corrupción, facilitando elementos de transparencia, digitalización, etcétera. Pero también que quede muy claro que los fideicomisos que fueron tomados o dispuestos en sus recursos son fideicomisos que responden a pensiones o a algunas obligaciones de carácter laboral o contractual que se asumieron a lo largo del tiempo. Se tiene que también establecer un mecanismo para que si un juez no concursa o no forma parte de las ternas elegidas, o el magistrado, para poder ser votado en la posición que hoy tiene, pueda ser liquidado, de tal manera que se está armando un equipo completamente diferente con la Secretaría de Hacienda y el área presupuestal para definir cuánto costaría efectivamente no solamente realizar la elección, emitir las boletas y elaborarla, sino el liquidar a los jueces y magistrados, recomponer al Poder Judicial y mejorar las condiciones o plantear las condiciones bajo las cuales serían contratados los jueces electos, la temporalidad en la que deberían permanecer en ese puesto y cómo tendrían que ir subiendo escalafones. En fin, estos 3 elementos son los que, digamos, tienen el hilo común más allá de las declaraciones políticas en estas, ya son creo que 8 o 9 sesiones que han tenido los diálogos en materia de reforma judicial en México. Adriana, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Ya tenemos los resultados de la encuesta de transparencia de los congresos locales. ¿Quiénes son los mejores y los peores calificados? Nuestra compañera Claudibet García nos tiene la información. Claudibet, buenas noches. Un gusto estar aquí, Adriana. Buenas noches. Debemos empezar con malas noticias. Respecto al trimestre anterior, es decir, de enero a marzo de este año, disminuyó el índice de transparencia legislativa prácticamente en todos los congresos locales. ¿Cuál es el problema? Durante los periodos de receso, los congresos locales siempre disminuyen su transparencia y durante los periodos ordinarios nuevamente la recuperan. Aunado a ello, al encontrarnos durante un periodo de campañas electorales, algunos congresos informaron que dejarían de transmitir la información que comúnmente reportaban hasta un día posterior a la fecha de la jornada electoral. Vamos a revisar cuáles son los congresos peor calificados en este ranking de transparencia y rendición de cuentas. Entre los congresos con mayores prácticas de opacidad se encuentran Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán. El penúltimo lugar es para el Congreso de Tabasco y nuevamente el último lugar de la lista es para el Congreso del Estado de Morelos, quien fue el peor calificado a nivel nacional. ¿Por qué son los peor calificados? Principalmente encontramos que no atienden las solicitudes ciudadanas con rapidez, no cuentan con versiones estenográficas, ni publican un diario de los debates para que la sociedad pueda darle seguimiento a sus temas de interés. Son congresos que no publican listas de asistencia ni los sentidos de la votación, un tema que resulta indispensable en cualquier análisis.
Pero no todos son malas noticias. Hay congresos que sí cumplen puntualmente con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información. Vamos a la lista de los 5 mejor calificados. En esta lista se encuentran los congresos de San Luis Potosí, Jalisco, Chihuahua. El segundo lugar es para el Congreso de Guanajuato con 95 puntos. Y con calificación perfecta en el primer lugar tenemos al Congreso de Baja California, que de hecho mostró un importante avance en los últimos meses. Con una calificación perfecta de 100 puntos, es el único Congreso local que cumplió este último trimestre con todas sus obligaciones constitucionales en la materia. Adriana, aquí desde las cámaras estaremos dando seguimiento puntual a este importante tema que nos debe importar a toda la sociedad. Claro que sí, Claudia Ivette, y nosotros como sociedad debemos exigirles a los congresos locales que den transparencia. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos con el diputado federal Jorge Triana sobre sus propuestas para enriquecer la reforma al Poder Judicial y también del balance de su trabajo en la Cámara de Diputados. Para que nos demos una idea, Morena y aliados tuvieron 54% de la votación, 46% de la oposición. Sin embargo, quieren el 75% de la presencia en la Cámara. Eso es antidemocrático a todas luces. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Unos hablan del claudismo, otros del obradorismo. Caramba, qué confusión. Yo pensé que eran lo mismo. Con discursos parecidos ya empezó el divisionismo. Con nombre y con apellidos buscando protagonismo. No sucede nada nuevo. Muchas veces en la izquierda solemos contar los huevos antes que entren en la cesta. Empresario, periodista y abogado, orgulloso panista sin pena. En políticas públicas maestría, Jorge Triana Tena también es diputado. Y como mucho trabaja, hará un balance de logros en la Cámara Baja. Sus propuestas de importancia capital para enriquecer la reforma al Poder Judicial. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado federal Jorge Triana, con quien vamos a platicar sobre sus propuestas para enriquecer la reforma al Poder Judicial y también un balance del trabajo en la Cámara Baja. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, Adriana. Un gusto estar contigo nuevamente. Jorge, pues como diputado federal, un balance de qué fue lo que se logró procesar en esta legislatura, qué va a faltar, los peligros de esta mayoría en el nuevo Congreso, la reforma judicial, que a lo mejor te toca todavía discutir y aprobar. Esperemos que no sea tan precipitado el asunto, pero tú todavía vas a ser diputado federal en todo el mes de septiembre con el presidente López Obrador. Ya después, en octubre, toma protesta Claudia Sheinbaum y ya veremos otro panorama, esperemos. Sí, mira, fue una legislatura bien complicada, complicada creo yo para el gobierno y también para la oposición, y te voy a decir por qué. Fue complicada para el gobierno porque precisamente este tema de las mayorías no les favoreció. En 2021 fue una elección donde no le fue bien a Morena, perdieron más de 30 curules en la Cámara de Diputados, no lograron cristalizar sus reformas constitucionales prioritarias, que eran la reforma eléctrica, recordarás que la logramos frenar en la Cámara, la reforma que militariza a la Guardia Nacional y la reforma en materia electoral que en los hechos desaparecía el INE. Eso se frenó, por lo tanto toda la agenda legislativa en estos 3 años giró en torno a estas iniciativas, ¿no? Hubo muy poco más que procesar. ¿Y solo es la importancia de los contrapesos dentro de cada poder? Por supuesto, porque mira, yo creo que si hubiera habido voluntad del gobierno, hubiéramos podido tener un diálogo abierto, un diálogo transparente, llegar a un acuerdo para tener una reforma de consenso. Para eso sirve el Parlamento, Adriana, para hablar, para dialogar, para consensar, pero si no hay voluntad, pues está muy complicado. Entonces, mira, por un lado frenamos
estas iniciativas donde no hubo, insisto, ninguna intención de poder dialogar, y por otro lado nos frenaron todos los proyectos que teníamos desde la oposición. Entonces pues tuvimos una camisa de fuerza puesta durante 3 años y no pudimos avanzar mucho. Ahora se prevé una dinámica diferente. Los resultados de la elección de junio pasado, bueno, pues marcan hasta el momento, salvo lo que determine el Tribunal Electoral, que habrá una mayoría calificada de Morena, o estarán en su defecto muy cerca de conseguirla, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. El partido no puede rebasar una sobrerepresentación de 8%. Sin embargo, en ese momento no había coaliciones. Ahora hay coaliciones. El siguiente gobierno va a llegar a través de una coalición de 3 partidos, y lo que quiere Morena y aliados es tener ellos su 8% sobre representación, el Verde su 8% y el PT de 8%. Eso nos da un 24% de sobre representación. Para que nos demos una idea, Morena y aliados tuvieron 54% de la votación, 46% de la oposición. Sin embargo, quieren el 75% de la presencia en la Cámara. Eso es antidemocrático a todas luces, y bueno, eso lamentablemente pues las consecuencias las va a pagar la ciudadanía. Son los vacatio legis de las leyes en donde puede uno pues aprovecharse, buscar oportunidad. Es un abuso desde nuestro punto de vista, pero insisto, la última palabra va a tener el Tribunal Electoral. Ellos van a calificar la elección, ellos van a tener que determinar. ¿Cuándo va a determinar esto el Tribunal? No hay una temporalidad, tiene que ser por supuesto antes de que entre la siguiente legislatura, de que concluya el mes de agosto. De septiembre. Exactamente, pero bueno, pues ellos van a tener que tomar una decisión, o se van con la redacción íntegra, estricta de lo que dice la Constitución, o hacer una interpretación, que ellos tienen facultades para hacerlo, de cuál fue el espíritu del legislador, cuál fue el origen que dio pie a esta sobrerepresentación. O sea, en palabras prácticas, lo que hizo Morena fue dividir, en lugar de meter a todos sus diputados de Morena, los pulverizó en el PT y en el Partido Verde, calculando estratégicamente esta sobrerepresentación. Sí, ellos quieren 8% para Morena, 8% de sobrerepresentación para el Verde y 8% para el PT. Eso da 24%. Es una grosería, hombre. No puede ser que quieran obtener en un recurso legal lo que no obtuvieron en las urnas. Si bien es cierto, hubo mucha diferencia en la elección presidencial, para la Cámara de Diputados no fue así. Fue prácticamente a mitades. 54% oficialismo, 46% oposición, y ellos quieren agandallarse el 75%. Jorge, tu partido, ¿cuál es la postura que va a adoptar tu partido sobre la discusión y en su caso aprobación de esta reforma judicial? Bueno, nosotros lo hemos dicho abiertamente, estamos diametralmente en contra de esta propuesta eléctrica. ¿Cuál es la parte más peligrosa que considera tu partido no se debe de aprobar de esta reforma? Nosotros no creemos que no se debe aprobar ni una coma de esta iniciativa. Mira, creemos que hay corrupción en el Poder Judicial, sí la hay. ¿No? Por supuesto, hay que abatirla, hay muchas formas de hacerlo. Creemos que, por ejemplo, es completamente injusto que la persona sobre la cual recae la titularidad de la Corte también lo sea del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que se encarga de vigilar a jueces y magistrados. No pueden ser juez y parte. Creemos que hay que avanzar en el tema de la oralidad, creemos de la defensoría de oficio, creemos que hay que avanzar en el tema de medios alternativos de solución de conflictos. Pero nada de lo que te acabo de decir está incluido. Está incluido en la reforma. La reforma lo que hace es supuestamente someter a voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Corte. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que cuando lleguen al cargo le van a responder a la gente que votó por ellos, a quien los impulsó, a quien los financió, ojo con esto. Van a perder objetividad. Van a perder objetividad. ¿Y cómo van a hacer campaña? Dime, ¿con qué argumentos haces campaña? ¿Tienen una sola función? Interpretar la Constitución. Sobre todo que ellos son, muchos, la mayoría son no jóvenes, son mayores de edad, porque por la experiencia que se requiere para estos cargos, y son muy técnicos. Entonces, es el mismo caso de los plurinominales. A un plurinominal que es experto en algún tema, en temas hacendarios o en temas fiscales o en temas de presupuesto, pues no lo puedes sacar a hacer campaña porque no tienen el carisma, no son entes populares, son más técnicos. Entonces, pues se desvirtúa mucho la experiencia y el porqué de un ministro de la Corte. Mira, hay actualmente una carrera judicial. Hay un sistema de escalafones al interior del Poder Judicial. Hay casos, ¿no? Hay un ministro en este momento que empezó como personal administrativo, cosiendo expedientes, ¿no? Ordenando, redactando como capturista, fue subiendo escalafones hasta llegar como ministro de la Suprema Corte. Esto lo va a romper completamente. Ya no van a llegar los especialistas. Sino los líderes de algún sector. Los líderes populares, a quien impulsa algún grupo popular, algún grupo clientelar, ligado generalmente a un partido político. Diana, y hubo en estos
foros, ¿los ministros qué opinan al respecto? ¿Quieren salir a las calles a buscar el voto o prefieren cómo está cómo los asignan? Mira, estamos llevando a cabo foros de Parlamento abierto como lo marca la ley, tenemos que consultar especialistas, los ministros se han expresado, especialistas en el tema están en contra, organismos internacionales están en contra, académicos están en contra, barras de abogados están en contra. Pues es probable que te toque a ti discutirla. Sí, mira, hay un debate ahí sobre quién va a dictaminar, si esta legislatura o la siguiente. Si nos toca a nosotros hacerlo, tendremos que dejar el dictamen ya votado, digamos, ¿no? Radicado en la Comisión de Puntos Constitucionales para que sea la siguiente legislatura. Claro, porque ahorita está la permanente, no pueden... Ahorita no se puede llevar a cabo, tendrá que ser en un periodo... Bueno, puede ser una sesión de comisión, puede ser en el Pleno, no puede ser... Que no lo extraordinario no va a ser así, pero podemos sesionar en comisiones y dejar listo el dictamen. Y la otra es esperarnos a que entre la siguiente legislatura, pero tienen un problema de tiempos, porque se tienen que conformar comisiones, se tienen que negociar, esto toma por lo menos un par de semanas y el presidente le va a quedar nada más un mes. Jorge, pues gracias por estar aquí con nosotros, vamos a estarle dando seguimiento puntual a la discusión y en su caso aprobación de esta importante reforma judicial que puede marcar o desmarcar el rumbo de nuestro país. Gracias por estar Gracias a aquí ti, con Adriana, nosotros. un gusto. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.